Vale, Salmo 55, versículos 1 al 11. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que tiene alguna pequeña variación, y os lo leo yo y luego vamos comentando, también sirviéndonos de la Reina Valera. Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelos, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo. Las amenazas y el engaño abundan por las calles. Hasta aquí, Salmo 55, 1 al 11. Y si os fijáis en el titulito que tenemos al principio en la Reina Valera, pues encontramos pistas que nos hablan de que el Salmo es de David, en primer lugar, y que está dirigido al músico principal o al maestro del coro, para ser tocado, esta canción o poema, con instrumentos de cuerda. A veces, hermanos, las canciones son poemas, a veces gemidos, a veces un torrente de emoción, de triunfo, de confianza o de angustia y tristeza. Pero ¿cómo sería escuchar esa melodía del Salmo 55 a cargo de ese maestro director de cantores junto al resto de voces y de los instrumentos señalados? Muchas veces nos llama la atención, nos pica la curiosidad. Seguramente sería un himno precioso, porque en muchos casos las melodías, algunas de las melodías más bonitas surgen de momentos de gran tristeza. Y este es un salmo de súplica que encierra, como también el anterior que vimos, un testimonio y una enseñanza, por eso es un masquil, que bien podría aplicarse a alguien a su tiempo debido, como es nuestro caso. No se puede determinar con certeza si alude a una experiencia en tiempos de Saúl, o más bien, como piensan algunos eruditos, a la rebelión de Absalón con la dolorosa cooperación del consejero y amigo del rey David, Ahitofel. Hay pistas que nos podrían señalar esta época, este tiempo, pero otros aspectos quizás no coinciden tanto. Lo cierto es que se combinan, por un lado, el temor y la angustia con la tristeza que tiene como causa la presencia de enemigos declaradamente fieros, y esa angustia, temor y tristeza también además surgen de la traición de un amigo. El ritmo es como una montaña rusa de emociones que a veces manifiesta desolación y o desesperación, y en otros casos declaraciones de firme confianza en el Señor, como veremos la segunda parte del Salmo. Y todo esto nos suena a nosotros. Esa montaña rusa de emociones, ese sentimiento a veces de tristeza, de desolación, combinado con expresiones de confianza. Qué bueno sería crecer de forma lineal y continuada, imponerse sobre los problemas sin apenas sentir los efectos negativos, tener un diagrama de crecimiento vertical sin hojas de sierra, mas no es así como sucede en nuestras vidas.
tampoco lo era en la vida de David. Parece que el salmista está orando, mirando en su interior, en los versículos 1 y 2, y en eso es interrumpido por las amenazas de los enemigos, por los gritos de los enemigos, para volver a retornar a la introspección de su corazón en ese sentimiento de dolor y de terror en los versículos 4 y 5. En el versículo 1 empezamos percibiendo que el rey David utiliza una expresión: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Bien sabía el rey David que el Señor siempre escucha las oraciones, pero era un momento bastante complicado, y detrás de ese no te escondas de mi súplica o no pases por alto mi grito de auxilio, podríamos quizás también parafrasear como: Señor, no la ignores, no la eches a un lado, no te tardes en responder. Esta es una expresión familiar en David y se utiliza en otros salmos. Por ejemplo, en el Salmo 27 y versículo 9. Dice allí: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. Atiéndeme, Señor, sigue diciendo, está atento, respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Y tiene un sentido de no retengas, no demores tu ayuda y tu auxilio. Muéstrate en favor mío, Señor. Está claro que David no está acudiendo al Señor en la calma de la bonanza de que todo le vaya bien, sino en un momento de gran desesperación y en un instante en el que, como dice adelante, cruje su corazón. Se estremece todo dentro del rey David. Cruje el corazón en dolor, en consternación, cuando el salmista escribe estas plegarias al Señor soberano. En el versículo 2 dice: me conmuevo, hay inquietud, hay conmoción, hay estremecimiento interior. El salmista plasma no solamente esta conmoción, sino que plasma una palabra que nos hace entender la urgencia de su oración. Me conmuevo. La causa de la opresión es el enemigo, que dice en el versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad o acusaciones, amenazas, y con furor me persiguen. ¿Qué sucede con David, queridos hermanos? El panorama general del Salmo apunta que su autor no solamente está centrado en mirar de forma exclusiva su situación personal, sino que se siente profundamente conmocionado por una serie de situaciones sociales y políticas que hieren su corazón. Así que no solamente algo que se centra en un dolor interno, sino en un dolor que excede su faceta personal. Siente muy de cerca el peligro de muerte. Se siente ahogado. Dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Por un momento expresa su deseo de huir muy lejos, como lo haría un ave. Entre los motivos que él menciona está la opresión, la persecución, las amenazas, la violencia, la maldad, el fraude, el engaño dentro de la ciudad, la traición de un amigo muy cercano a él y el peligro consiguiente, los engaños, las intrigas, las amenazas que van cobrando cuerpo. Las acusaciones, las amenazas han hecho mella en él y David se siente oprimido, aplastado.
todo eso oprime su corazón y se ve perseguido por el odio y la violencia. Y hay un momento en el que más de una persona se ha encontrado al límite de sus fuerzas y de su capacidad de respuesta. Así se sentía David, pero eso también le ocurrió a Elías, sin ir más lejos. Sí, a ese hombre de gran fe que durante 3 años, por su oración, detuvo la lluvia sobre Israel. Pero llegó un momento en el que huyó intentando salvar la vida, abrumado también, conmocionado, estremecido por el temor de su corazón y el poder de los que conspiraban contra él. Hermanos, el pecado, el odio, la violencia, la opresión pueden hacer perder la cabeza, hacer perder la paciencia, hacer perder la paz. Y es que en nuestros sentidos, todo en nuestro organismo, está prácticamente programado para detallar todo lo malo que nos ocurre. Todos los problemas, todas las ofensas, las peleas, los conflictos, el odio, el rencor. No solamente para asimilarlo, sino para retenerlo y para sufrirlo. Para el hombre que intenta caminar en justicia, se hace evidente lo doloroso que supone intentar avanzar en este mundo de maldad, de injusticia y de lágrimas. El pecado roba la paz, saquea nuestras energías y recursos e interrumpe incluso nuestras oraciones, como le pasó al rey David. Y es que el pecado lamentablemente se abre paso y es algo que por mucho que queramos no podemos ignorar. Siempre está allí, causando problemas, llamando la atención. Cualquier cristiano que se dedique demasiado a contemplar los efectos del pecado, la fuerza del pecado en el mundo, no solamente puede verse afectado, sino que a veces puede llegar hasta enfermar. Y David se siente al borde de caer abatido. Sin embargo, hermanos, qué bendición, ¿no? Que en medio de la desesperación, el salmista acude a Dios en oración. El conocido secreto no solamente de David, sino de los salmistas era claro. Y es que para afrontar cualquier situación de apuro, conflicto, desasosiego, temor, amenaza y persecución, lo mejor es la oración. Buscar al Señor. Echar la carga, como veremos en la segunda parte del Salmo, en los brazos y en las manos del Señor. Versículos 4 y 5 dice: mi corazón está dolorido, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. El salmista teme que sus enemigos no se detendrán hasta conseguir lo que desea, su muerte. Y sin reparos confiesa que está asustado, que se siente muy agitado, y es sincero consigo mismo, no escondiendo su sentir ni ocultándolo. Pero ¿a quién se lo dice? Allí está la clave. Se lo dice al Señor. Indaga en su propio corazón, confiesa sus emociones en la oración, lo expone delante del Señor, porque Él es la roca de su confianza. Sus amigos quizás no puedan librarle del peligro, pero Dios sí puede. Incluso puede darle paz en un mundo rodeado de conflictos y pecaminoso. El salmista dice a continuación: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. El salmista desea huir. El rey David por un momento desearía huir, escapar de su entorno, perturbado por todo este cóctel molotov de odio, amenazas, insidias, violencia, maldad. Contempla la situación de la ciudad y todavía la carga es mayor. El descanso es una experiencia que todos anhelamos cuando todo en nuestra vida nos sobrecoge, cuando nos sentimos muy sobrecargados. Y en la oración de David se nota cómo éste busca, anhela y suspira por ese reposo. La desesperación es tal
que el salmista llega a hablar del desierto como un lugar de reposo, un lugar sin atractivo, pero ajeno a toda compañía y rodeado de soledad. En otros lugares de la Escritura, el desierto es un lugar representativo de aflicciones y de padecimientos, pero en este caso al rey David no le importaría huir ni siquiera al desierto. Él pasa por un momento que todos nosotros en algún momento hemos podido llegar a atravesar, y es llegar a un tope, el tope de lo que se es capaz de afrontar al mismo tiempo. La gota que colma el vaso. Se siente desesperado y no lo oculta. Desea huir, desea escapar, desea descansar de tanto conflicto y de tanta intriga y de tanta amenaza. En los versículos 6 al 8 dice, el 7, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. David abre una ventana de su alma, pero aún podríamos pensar y dirigir nuestra mirada en alguien mayor que David y considerar cómo esa ventana se abrió también para nosotros en un grado superlativo al ver esto en Jesús allí en Getsemaní. Ante el altar de la cruz, Él se ofreció para ser ofrenda por nuestro pecado, por el pecado. Ante enemigos feroces que querían acabar con Él, Él decidió apurar una copa de amargura, de angustia, de agonía y de dolor. Sus grandes gotas de sangre, su insondable agonía, es situarnos ante un nivel que por mucho que queramos y que pensemos, no podemos sondear y contemplar en su justa medida. No podemos entender y contemplar y entender lo que es sufrir por hacer el bien, sufriendo tal contradicción de pecadores como nos dirá después el autor de Hebreos. Él enmudeció y no abrió la boca, y llegó a cumplir la misión de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos al desierto. ¿Qué cristiano no ha experimentado el deseo impetuoso de querer abandonar el mundo, de suplicar al Señor, Señor, ven pronto? ¿Cuántos creyentes no han clamado sentidamente en este mundo de dolor, que este mundo de dolor termine, dando paso al feliz reino de Dios? Todos en algún momento hemos querido ser aves para poder huir a un lugar seguro, a salvo de todas las angustias y problemas que este mundo ofrece. Huir, aunque suena a cobardía, con frecuencia parece que es la única solución que se nos presenta frente a un mundo que nos asfixia. Pero no siempre se puede huir. De hecho, no debería de ser un hábito regular en nuestro caminar de fe. Dios no nos dio alas por una razón, porque nuestra escapatoria es la presencia de Dios. En su presencia podemos presentar nuestro clamor en oración y allí enfrentar y vencer las pruebas. El descanso no está en huir lejos de la ciudad ni en situarnos aún en el desierto. El descanso verdadero, según la palabra del Señor, lo podemos hallar únicamente en Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un siervo del Señor decía, no te acostumbres a escapar. La mayor parte de los problemas de la vida no se solucionan al esquivarlos. Tu empleo, tu familia, tu condición espiritual no mejorará comprándote un avión o un helicóptero. Mejorará en la medida en que seas consciente, asumas tu responsabilidad y clames al Señor con persistencia. Una bonita cita.
Pues acaba esta sección con los versículos 9 al 11 que dice: Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Mejor lo leo. Frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. Frustra, Señor, los planes. Este es el ruego con el que acaba esta sección del rey David. Y las intrigas de los malvados. Señor, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. La causa del sufrimiento de David no solamente era por sí mismo, sino por el pueblo de Dios. Y en ese momento estaban rodeados por lobos, que se preocupaban por los invasores, por mantener a salvo sus dominios, y patrullaban de día y de noche. Pero como dice la palabra del Señor en este texto, el verdadero peligro es la maldad que reinaba en la ciudad. Todo se viene abajo. El enemigo ha asaltado la ciudad. Esto es lo que, en definitiva, quiere el enemigo a lo largo de todos los tiempos y en todos los siervos del Señor. Asaltar nuestro castillo interior, asaltar el alma de la Iglesia, hacer que, por medio del engaño, Él pueda encontrar una brecha donde sembrar las dudas, el desconcierto, el temor, la desconfianza, la desesperación. El enemigo ha asaltado la ciudad y se enseñorea de ella. Las amenazas y el engaño campaban a sus anchas. Aún desde la distancia, si es correcto la posición de estos eruditos que pensaban que este salmo se elaboró en el tiempo de la rebelión de Absalón, aún desde la distancia y el exilio, David ruega por su pueblo, creyendo que Dios puede cambiar las cosas. Y hermanos, creo que esta es la gran lección que quería que nos quedáramos en esta tarde. El mayor reto que tenemos como creyentes y como iglesia es creer que el Señor puede cambiar las cosas. El Señor puede cambiar las cosas en mi vida, el Señor puede cambiar las cosas en la iglesia, el Señor puede tocar las vidas de otros, el Señor puede afrontar decisivamente las amenazas de los enemigos y frustrar los planes del enemigo. Os dejo con un pasaje que nos habla de esto, de que el Señor es poderoso para cambiar las cosas. Efesios 3:20, lo vamos a leer. (3:20 y 21). Dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y fijaos en lo que nos dice aquí Pablo. Hay uno que es poderoso, todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Y fijaos que esto es un cheque en blanco. Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que en muchos casos puede que la respuesta nos deje con la boca abierta, porque el poder que actúa en nosotros es el mismo poder que operó en Cristo, dice en otro lugar de Efesios, resucitándole de los muertos. Así que, con ese poder ilimitado, cuánta necesidad tenemos, hermanos, que nos reencontremos con esta verdad de que el Señor puede cambiar las cosas, de que la creamos para que Él nos cambie y obre por medio nuestro, en nuestro entorno, en nuestra familia, en la iglesia y alrededor de las personas que no conocen al Señor. Pues que a Él sea la gloria. Vamos a tener un tiempo de gratitud y de reflexión.